Hola, soy Ale Falabella y hoy te invito a ver al genio de la terribilidad. ¿Qué vemos cuando vemos a Miguel Ángel? Vemos al hombre del Renacimiento, arquetipo del genio atormentado que en su larga vida llevó al artista a la consideración de ser excepcional. Podríamos decir que nadie hasta entonces había tenido una visión tan radical de la obra de arte y del sorprendente poder del artista como creador. Un poder sustentado en el vigor físico y la pasión. Ese intenso arrebato, la terribilidad que lo definió como la figura y el genio de quien ya en vida fue llamado el divino, y siendo de todos los artistas renacentistas indiscutiblemente uno de los más grandes, al punto de ser considerado uno de los genios de la historia. Y para entender su vida debemos adentrarnos en el mundo del Renacimiento, el renacer intelectual y artístico, que se inició en Italia por el siglo XV y que se extendió por el resto de Europa por todo el siglo XVI, basándose en el redescubrimiento de la antigüedad clásica, griega y romana, y caracterizándose en el campo literario y filosófico por el humanismo. Durante este periodo, los artistas buscan en la tradición de la antigüedad clásica los modelos de armonía y belleza, y el arte toma una mayor autonomía respecto de la Iglesia, ya que las familias nobles y la rica burguesía encargan obras destinadas a ensalzar su propia grandeza. De ahí que evolucione el contenido de las obras que dejan de ser solamente de carácter religioso. Además, los escultores, pintores y arquitectos ya no se desenvuelven como artesanos, como en época medieval, sino que reclaman su igualdad intelectual con los poetas y filósofos. Son artistas, individualmente creativos, artistas que se vieron protegidos por los mecenas, figura que adquiere gran importancia en esta época. Personas poderosas que encargaban y pagaban por arte, además de la Iglesia, que continúa siendo el cliente tradicional. Las familias nobles y burguesas encargaban obras artísticas, imponiendo muchas veces sus criterios estéticos. Podemos mencionar a algunos como los Medici en Florencia o los Sforza en Milán. Por esto, a partir de aquí, adquiere gran prestigio la figura del artista individual, considerado un creador y un genio. En este clima podemos marcar dos etapas en el arte renacentista. El Quattrocento, donde Florencia concentró el mejor arte europeo. Ejemplos claros de ello fueron escultores como Donatello o pintores como Botticelli, que hicieron del hombre tema central de sus obras, individualizando el tratamiento de los rostros, apareciendo el retrato fiel y representando los temas religiosos de manera naturalista y humana, utilizando la perspectiva lineal, paisajes, temas profanos y mitológicos, y apareciendo como novedad la pintura al óleo, descubierta por los pintores flamencos y que acentuaba los colores y permitía detalles más definidos. Y luego fue en la segunda etapa, el Cinquecento italiano, donde Florencia ya no es la única capital del arte, sino que comparte importancia artística con Roma, donde el arte halla a su más poderoso mecenas, el papado. En esta época, el motivo pictórico fundamental es la figura humana. La pintura se simplifica y se tiende a la claridad y a la grandiosidad. La luz se utiliza para dar dramatismo y la perspectiva ya es totalmente dominada. Este fue el momento donde tres artistas marcaron la historia del arte: Leonardo da Vinci, Rafael y Miguel Ángel. Y ahora sí, nos dedicamos a verlo y a admirar su imponente obra. Michelangelo Buonarroti, nacido en Caprese, allá por 1475, escultor, pintor, arquitecto y poeta. Según escribe Giorgio Vasari, arquitecto y escritor admirador de Miguel Ángel, la idea de este hombre extraordinario era componer en función del cuerpo humano y de sus proporciones perfectas, en la diversidad prodigiosa de sus actitudes y en la totalidad de pasiones
y arrobamientos del alma. Con solo 6 años sufre la muerte de su madre, y quizás esa dolorosa pérdida inspiró en él la voluntad de hallar y dar forma a la belleza de un modo que lo llevaría, no sin contradicciones y tormentos espirituales, a producir alguna de las obras más sublimes de la historia del arte. Seguramente esta búsqueda fue un consuelo para su orfandad y su manera de enfrentarse al mundo tras esta pérdida. Ya con 13 años y luego de muchos pedidos a su padre, Miguel Ángel, bajo la protección de los Médicis, comienza a estudiar dibujo y pintura. Pero pronto las tensiones entre el alumno y profesor hicieron que su maestro le buscara acomodo en los jardines de los Médicis, jardines repletos de esculturas, donde él puede estudiar y contemplarlas. Y bajo la mirada de Lorenzo de Médicis, el Magnífico, Miguel Ángel descubre en la escultura lo sublime y siente que la figura humana era el despojamiento de la piedra, a la que había que quitarle lo superfluo para mostrar su alma, y desde allí comenzó su empresa escultórica. Como a Leonardo da Vinci, a Miguel Ángel no le bastaba con saber de la anatomía humana a través de las esculturas griegas. Quería conocer hasta el último de sus secretos. Por esto, pagó para que le proporcionaran cadáveres y diseccionó los cuerpos, dibujando y anotando en una libreta hasta los más mínimos detalles de aquellas esculturas muertas. Así pudo descubrir hasta los más escondidos secretos de la estructura del cuerpo humano, de la mecánica de sus gestos y de sus movimientos. A los 17 años, contrariado por las ideas del absolutismo papal y perturbado por sermones de algunos fanáticos, Miguel Ángel se aboca a la lucha entre la fe y el conocimiento, a la contradicción entre el deber y el placer, cuerpo y espíritu. Cegado por estos pensamientos, se preguntaba si la belleza era pecado, si los sentidos obran contra el espíritu divino y si de verdad el arte debía evitar la exhibición plena del cuerpo humano. El artista sentía que su razón de ser era la libertad y que solamente desde la libertad podía admirar y reproducir la belleza a través de la cual se elevaría hasta Dios. Y bien que lo logró, en la que sería su primera obra maestra, La Piedad, esculpida en mármol blanco de Carrara. ¿Y qué vemos cuando vemos su sereno canto a la misericordia de la Madre de Dios, cuya extrema juventud es un símbolo de su pureza inmaculada? Vemos una Virgen joven, mucho más de lo que su edad sugiere. Madre que no aparenta dolor, sino resignación ante el cuerpo sin vida de Jesús en su regazo. Un hijo con la apariencia propia de su edad. Miguel Ángel consideraba que un verdadero artista podía expresar en piedra cualquier idea o concepto. De ahí que sus grupos escultóricos parezcan contenidos antes que labrados en el mármol. Como se percibe en La Piedad, llamativamente, esta es la única escultura firmada por el artista, ya que no en vano había prometido en el contrato que la obra sería tal que ningún maestro de la época podría hacerla mejor, y tras oír rumores que afirmaban su autoría a otro artista. Según su visión artística, al escultor le corresponde intuir la realidad que permanece encerrada dentro del bloque de mármol y que con inspiración y técnica lograr su extracción y hacerla visible a los ojos de los demás. En 1501, y con solo 26 años, nuevamente en Florencia, comenzó a esculpir su célebre David, el gigante, como se lo llamó dadas sus dimensiones, ejemplo claro de su tendencia al gigantismo. Un enorme bloque de mármol de más de 5 metros de altura. Miguel Ángel convirtió esta piedra en una de las más bellas esculturas de la historia del arte. Escultura que pasó de la plaza para la que fue construida a la galería de la Academia en Florencia, donde se encuentra actualmente, para protegerla de las inclemencias del tiempo y de la mano del hombre. ¿Y qué vemos cuando vemos su David? David que se muestra pensante,
con ceño y frente fruncidos y su mirada inocentemente descarada. Encarna la cólera justa del hombre heroico. Cabe pensar que Miguel Ángel, aprovechando el estrecho bloque de mármol, se inspiró en la figura de Hércules, como parecen sugerir los exagerados músculos y venas de la mano derecha. Percibir a través de su aparente calma la tensión interior, por la postura del torso ligeramente inclinado y la cabeza vuelta, ofreciendo su perfil al espectador. El héroe bíblico no muestra signos de un combate victorioso, ni siquiera arrogancia, sino esa fuerza viril que nace de la juventud y sustenta la belleza, representando fortaleza y cólera, equilibrio entre la razón y la fuerza, haciéndola incomparable. Con esta obra el genio italiano se ganó el respeto sin reticencias y la consagración como uno de los grandes maestros de su tiempo. Pero Miguel Ángel era un hombre solitario y huraño, que desdeñaba a todos los que se acercaban a él. No tengo amigos, no los necesito ni los quiero. Todos hallan el descanso en la oscuridad. Solo yo yazgo de noche sobre el suelo lleno de dolor y de pena, solía decir. Años más tarde, el denominado Papa Guerrero, Julio II, que dedicó su pontificado a consolidar la autonomía de la Iglesia y a extender las fronteras de los estados pontificios en la península itálica, lo llamó para que le hiciera su majestuoso mausoleo en la Basílica Vaticana. Desde el comienzo, las relaciones entre ambos se desarrollaron tanto en un plano de admiración como de discusión. Sin duda alguna, una relación tormentosa. Y es así que se concreta, al menos en palabras, este gran proyecto ideado por el artista y que tanto agradó a Julio II. Proyecto que retomaremos en la segunda parte de ¿Qué vemos cuando vemos a Miguel Ángel, el genio del Renacimiento?